el- nuestra sala de Zoom como en las redes sociales, particularmente en la emisión de Facebook que se transmite en Encuentro Ciudadano y en otras plataformas. Conforme va transcurriendo la transmisión, pues se pueden ir transmitiendo en las demás páginas. Y pues a nombre del Encuentro Ciudadano, le damos las gracias por acompañarnos una vez más aquí en Diálogos que Transforman, nuestra emisión semanal que tomamos para tomar y tocar algunos puntos importantes sobre la realidad, tanto social como económico y política, a la luz de los principios de la doctrina social de la Iglesia y también, desde un punto de vista de los principales, de los valores fundamentales de nuestra sociedad. El día de hoy vamos a hablar de un tema particularmente importante y pues quién más que el doctor Moisés Alcalde para que nos hable de ello. Entonces, Jorge, si no tienes inconveniente, puedes hacer favor de presentar a nuestro invitado. Como no, buenas noches al auditorio que nos acompaña, No tienes tu cámara. sí, que nos acompaña en la sala de Zoom y también en las redes sociales. Pues hoy contamos con la presencia de Moisés Alcalde Virgen. Yo le pedí un extracto curricular, pero pues me mandó el currículum y es muy extenso, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen. Digo, él es una persona con amplia experiencia técnica, operativa, ejecutiva y directiva. Ha desempeñado por más de 25 años responsabilidades financieras, estratégicas, de relaciones públicas, políticas y venta en instituciones públicas y privadas. Ha enfrentado el reto de emprender desarrollando empresas propias de comercialización y construcción, tanto en México como en Estados Unidos. Tiene la experiencia adquirida como la habilidad de desarrollar y ensamblar negocios de distinta naturaleza, tanto en México como en Estados Unidos, y apoyar el crecimiento de distintos tipos de empresa. Tiene una amplia experiencia profesional y también una formación académica de excelencia en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se doctoró en administración, fue su último grado de estudios. También es maestro en políticas públicas y tiene la licenciatura de Contaduría Pública. También tiene una amplia experiencia docente en el mismo eh, instituto donde estudió, en el ITAM también, donde ha sido profesor de la materia de Contabilidad Gubernamental y Responsabilidad Social de la maestría en Contaduría, y en la Universidad Panamericana ha sido profesor de la materia de Gestión en Finanzas Públicas de la carrera de Economía y Gobierno. Entre otras actividades, ha sido o participado en la Federación Internacional de Contadores. Es miembro del Comité de Revisión de Traducción al Español de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. Y, y digo, es para hacer un resumen, porque si no nos vamos a llevar todo el tiempo en su amplia experiencia, ¿no? Y el día de hoy nos acompaña para darnos una perspectiva económica del sexenio, pues que está, digamos que ya lleva un rato con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces me voy a permitir presentar la presentación. Un momento, por favor. Si quieren, vamos empezando. ¿Se Vamos ve? platicando Sí, ahí está ya. algo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Jorge. Y Muy pues bien. a todos los amigos, conocidos, quienes pues hemos participado en diversas trincheras a lo largo de nuestra historia, en el gobierno, en la iniciativa privada, en las ONGs, tratando de hacer algo por nuestro país. Pues les agradezco, me da mucho gusto saludarlos. Miren, cuando me invitaron a este espacio, perdón, ¿cuánto tiempo tenemos? Generalmente pues, tomamos una hora, un poco más de una hora,
pero Ok, si te parece más, más, si te parece menos, menos. sí que vamos a hacerlo muy específico, muy concreto para preguntas y respuestas, porque pues es un tema muy apasionante. Hablar de las perspectivas económicas del sexenio, pues es francamente, ¿cómo decirlo? Es una locura, ¿no? No hay quien pudiera hablar de las perspectivas económicas y ser certero en ello. Es francamente una locura hacerlo. Sin embargo, podemos tener ciertas reflexiones y ver tendencias que traemos como país. Y en tal sentido, es lo que vamos a hacer. La que sigue, por favor. Eh, o si me dejan, yo lo puedo subir, ¿eh? Digo, se ve muy bien, aunque no le han movido a la siguiente lámina. Sí, bueno, vamos a hablar Y está ya. brevemente del cambio de sistema político, o sea, del contexto en el que estamos. Y es importante empezar con ello porque es distinto los últimos 30 años que vivimos como país, en donde teníamos un régimen, o de esos 30 años hacia atrás, cada cambio de sección era simple y sencillamente el mismo sistema político, pero ahorita cambiaron ya las reglas del juego, ya no es lo mismo. Entonces, tenemos que contextualizar dónde estamos parados. Vamos a hablar algo de un panorama global. Este, esta presentación no es tan específica, pero lo vamos a estar comentando, un balance de México y algunas perspectivas, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Bien, miren, el sistema político mexicano, brevemente, ahora sí que no es el tema, pero contextualmente nos ayuda a explicar lo que está pasando. Sabemos que la Revolución Mexicana fue un conjunto de guerras civiles en distintos lugares del país, por distintos grupos políticos luchando por el poder. Eh, Al final del día hay algo muy interesante que es el final de la Revolución Mexicana no existe. Es el gran tema, por eso el régimen de la revolución, así se llamó, es una revolución continuada, ¿no? Nunca acabó. Oye, que acabó en el 17, no, no acabó, no hubo una declaración de final. Acabó en el 14, en el 18, en el 21, no, no concluyó. Por tal motivo, digamos, los ganadores de la revolución llegan a acuerdos que van construyendo para construir un régimen, el régimen de la revolución continuada, ¿no? Entonces, por eso los no, Partido Nacional de la Revolución, Partido Mexicano de la Revolución, Partido Revolucionario Institucional, o sea, fíjense qué contradicción, una revolución se institucionaliza. Entonces, eso da pie al régimen que tenemos en nuestro ADN, en nuestra alma y que la gente lo tiene clavado en el corazón, que es este tipo de facciones una vez concluida la guerra civil, llegan a un acuerdo entre los distintos generales para heredar el poder, para ver a quién le toca, para construir un régimen. Un régimen es el conjunto de reglas para llegar a administrar y heredar el poder. Y en eso participaron, pues, Plutarco Elías Calles, y que empezó con este acuerdo, pero el gran consolidador del régimen, como lo conocimos, fue Lázaro Cárdenas con ciertas características. Es un régimen presidencialista, es decir, hay unas facultades metaconstitucionales más allá de lo que la Constitución establece. Es corporativo, es decir, integra a grupos homogéneos, todos en una misma caja, en un mismo cajón, con una misma forma de pensar, alineados en una misma lógica. Es estatista, busca un Estado grande, expansivo. Recordemos que el poder es, imagínense un círculo, una gráfica circular de Pi, ese es el poder, todo el Pi es el 100% del poder que existe en un espacio, en este caso en una nación, en un estado como tal. El estatismo busca que el mayor poder económico y político lo tenga el Estado, ¿no? No da pie para que participen la sociedad en este caso.
Entonces, es estatista, por eso una serie de empresas tan grandes, por eso el gobierno llegó a tener más de 3,000 empresas, etcétera, ¿no? Hacía bicis, tenía teatros, etcétera. Eh, es nacionalista, pero no es un nacionalismo de un orgullo genuino, ¿no? De lo hecho en México está bien hecho, que eso sí se puso, etcétera, sino un nacionalismo en contra de las demás naciones, particularmente anti-yanqui, anti-español, victimizante, nos conquistaron, nos robaron el territorio, hicieron esto, somos víctimas, pro indígena, en contra de lo extranjero, y asistencialista, es decir, papá gobierno me tiene que resolver mis problemas y me da tierra, ¿no? Reparte tierra, me da recursos para vivir, me da, etcétera. Este sistema fue gradualmente, que fue muy exitoso, fue el que llamó Vargas Llosa, que en paz descanse, murió hace poco, la dictadura perfecta, y lo llamó con Octavio Paz en los 90, ¿no? Bueno, este sistema gradualmente tuvo desgaste, se fue, sabemos, teniendo el 68, las crisis económicas que fueron recurrentes, la pérdida, digamos, de poder económico, el incremento de la pobreza, el rompimiento propio interno del PRI que fue fraguándose poco a poco hasta tener una gran ruptura en el 88, la pérdida del Congreso en el 97, pérdida de mayoría calificada en el 97, le tocó a Cedillo. Primer gobierno estatal de oposición fue hasta el 89, o sea, casi 70 años después, apenas perdió el primer poder y fue Baja California, y la transición a la democracia en el 2000. En el 2000 sucede algo, digamos, pero desde el 88 se va construyendo un régimen liberal. La palabra liberal o conservador tiene connotaciones negativas en México, es algo particularmente en México por el anticlericalismo que existió desde el siglo XIX al siglo XX, ¿no? Particularmente la masonería y otra serie de corrientes han o hicieron que estas palabras sonaran en el imaginario mexicano como malas, como perversas, como de ricos, como cuando no es así, ¿no? Entonces, repito, si quieren yo lo puedo manejar, porque veo que sí están teniendo problemas para manejarlo allá. Si me dejan, yo lo comparto. ¿Se puede? Ya quedó, es que no escuchaba yo. Ah, perdón, perdón. Este, entonces, desde los 88 se da un régimen liberal, liberal en el sentido como eh, valor superior de la política, las libertades y de la economía, la libre empresa, ¿no? Digamos, conceptualizado como tal. No argumentaré referentes de orden moral, en este caso no viene al caso, no se trata de ello, pero entonces se trataron dos grandes reformas de Estado. Una reforma política que reformó al Estado en una apertura política electoral, nace el IFE, se reconocen triunfos de los partidos, el 130 constitucional con la iglesia, se limita a sindicatos, se disminuye el poder presidencial, se crean órganos autónomos. Cada espacio que tenía el presidente, el ejecutivo, se le va quitando y los van adquiriendo órganos autónomos, que es de lo que se quejaba López Obrador abiertamente. Se genera un poder legislativo autónomo, una Suprema Corte con bastantes poderes. Hay algo que se llama en esta visión de los tres poderes, los pesos y contrapesos, ¿no? Se genera una auditoría superior de la Federación más independiente, un Instituto Nacional de Acceso a la Información, etcétera. Esa es toda una reforma política que se planteó gradualmente, no fue una visión inmediata, fue un proceso gradual desde el 88. Y una reforma económica impulsada desde Washington, pues, se llamó el Consenso de Washington, una reunión que se tuvo con varios líderes de América Latina que habían caído en crisis económicas por el estatismo tan grande que había, y fue muy concreta. Apertura comercial, México tiene tratados con más de 35 países en el mundo, es el que tiene más tratados con más países. Disciplina fiscal, firma de tratados, por ejemplo, en este caso el Telecan, Tratado México, Estados Unidos, Canadá, hoy,
en los 90s, privatizaciones, se privatizaron más de 2,000, estamos hablando del 88, 89, derechos de propiedad, se establecieron derechos de propiedad, derechos de los productores y derechos de los consumidores, independencia y autonomía del Banco de México, banca de desarrollo, reguladores, reforma energética para tener acceso a una energía suficiente y barata, instituciones de libre comercio y libre mercado, la Comisión Federal de Competencia Económica para sancionar monopolios, etcétera, un largo etcétera. Ojo, yo creo en este tema que la ciencia económica y política ha avanzado de tal manera que sabemos más o menos cómo se puede generar un régimen de crecimiento y cómo se puede generar un régimen, perdón, un régimen de crecimiento económico y cómo se puede generar un régimen que sea, digamos, políticamente adecuado para que haya crecimiento económico. Es decir, así como sabemos que las plantas crecen en donde las plantas crecen, perdón el ejemplo, donde hay sol y hay agua, la economía crece donde hay libertad para actuar. Eso es muy importante decir. Eh, bueno, luego, claro, hubo una gran decepción porque no se cambió tal cual, se creía que finalmente que la democracia iba a venir a resolver todos nuestros problemas y no fue así, eso no sucedió. Siguió habiendo corrupción, no hubo cambios inmediatos, hubo un crecimiento económico no como lo esperábamos, ya nos hicimos millonarios, no, pues eso no sucedió. Hubo un crecimiento económico promedio del 2,5%, que fue el que tuvo Estados Unidos muchos años. Hubo un crecimiento de inseguridad, de violencia, y claro, todo esto lo aprovechó claramente la oposición, y en este caso comandada por López Obrador, que tuvo 3 procesos electorales y a la tercera ganó, con todo ello. Vale la pena decir que, que su triunfo fue eh, total, fue completo, fue inobjetable, fue abundantísimo. Quienes perdieron con todas las reformas económicas, incluso lo apoyaron en esta última elección, hoy se arrepienten, pero eso hicieron. Los medios de comunicación, tuvo toda la oportunidad para hacer grandes cosas, pero no las hizo. ¿Y qué propuso? Y es en el contexto en el que quería avanzar. La propuesta del nuevo régimen tiene los elementos propios del régimen de la revolución, pero tiene elementos que no tenía el momento, digamos, el régimen priista, como es un deseo de totalitarismo, un deseo totalitario. Sí tenía un sistema como ahora presidencial, un nacionalismo, un estatismo, un corporativismo. Nunca se hizo lo que se hizo este domingo, de acabar de esa forma con el poder legislativo. En la historia, eh, por ejemplo, ahora el juicio de amparo ya no existe. En el régimen de la revolución, en el régimen priista, la mayoría de los quejosos ganaron sus amparos. Es importante decirlo. Hoy ya no hay amparo, ya no existe. Es decir, hemos llegado a un régimen que se llama iliberal, de autoritarismo electoral, y los que acompañan a López Obrador o lo acompañaron, y los que acompañan a Claudia Sheinbaum, en una medida no total, sí tienen una versión del Foro de Sao Paulo, del comunismo latinoamericano. Algunos son bolivarianos, otros son priistas de esta corriente nacionalista revolucionaria. Entonces, ya cambió. No es lo mismo hablar de cómo nos va a ir en adelante con este régimen que cómo nos iba a ir adelante con un régimen anterior, ¿no? Entonces, la que sigue, por favor. Eh, vivimos una democracia liberal. ¿Qué es eso? Porque esa palabra es importante conocerla. Es un sistema de gobierno que aunque se celebren elecciones, los ciudadanos no tienen conocimiento de las actividades de quienes ejercen el poder.
se ignora la voluntad de la minoría, no hay respeto a la minoría, en este caso no existe la minoría. Las elecciones en una democracia liberal son manipuladas o amañadas, legitiman a un titular, no eligen a líderes legítimos. Hay quienes las llaman, prefieren llamarla, autoritarismo electoral o autoritarismo competitivo, autoritarismo blanco. En este caso recae en una persona, no como en el régimen priista que caía en un sistema, en el partido del Estado, ¿no? En el PRI. Aquí Morena es un conjunto de facciones que responde solamente a López Obrador, pero está empezando a implosionar y eso es muy delicado. No hay un poder único que pueda sostener eso, ni existe la disciplina para hacerlo. El poder se debilita y se colapsa desde adentro. Y ahora, pues, ¿entre quiénes? Entre el poder de AMLO, entre el que quiere y no quiere crecer Claudia Sheinbaum. Ojo, el poder, si no se usa, es dañino para quien lo tiene. El poder es para ejercerse, si no te hace daño. Y puede pasarle eso, ¿no? Actores locales, crimen organizado, pérdida de legitimidad, territorialidad en control del crimen organizado, fragmentación del poder, instituciones en grupos informales, no en instituciones, es muy grave. Pues bueno, serán muchos años de lucha, pero tenemos un contexto internacional del cual hay que hablar. Hay un discurso pro América Latina, pro Rusia, pro China, se comparte una visión ideológica de quienes están en el gobierno con Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero finalmente, si hay una fiesta, nosotros bailamos con Estados Unidos, porque tenemos una clara dependencia económica de Estados Unidos, por decirlo de alguna manera, y de aquí, si nos podemos pasar a la que sigue, eh, nuestro, estos 30 años, estos 30 años nos hicieron convertirnos en un país netamente exportador, claramente con una vocación manufacturera, que ahorita la analizaremos con más detalle. Entonces, en ese contexto, estamos en un panorama internacional. ¿Cuál es el panorama internacional? Estamos en una guerra comercial. Estamos desde hace años en los prolegómenos de una guerra eh, desafortunadamente que abarque todos los espacios, es decir, no solo comercial. La guerra comercial empezó hace 10 años. Se ha acentuado. Y lo que sabemos es que las guerras empiezan por un problema comercial y se ha acentuado y puede haber una guerra deliberadamente física, de violencia. Hay que pedirle mucho a Dios porque eso no suceda, pero estamos en esos prolegómenos. Hay una guerra segmentada Rusia-OTAN, ¿no? Que estamos viendo cómo van, vienen, no llegan a ningún acuerdo, hay más tensión, hay menos tensión. Tenían un preacuerdo que iba a ser en Estambul, sin embargo, Ucrania, Zelensky bombardearon parte de las bases militares al norte que tiene Rusia. Rusia está bombardeando en estos momentos residencias en Kiev, lo cual es dramático. No llegan a acuerdos en Israel y la Franja de Gaza. Es una catástrofe, es un drama humano terrible, dolorosísimo. Y hay tensiones por todos lados. La India y Cachemira, que ambos tienen, y Pakistán, con el problema histórico de Cachemira en medio, pues han estado a punto de llegar a la violencia. Hubo unos conatos de guerra, hace 3 semanas se tuvo la posibilidad por iniciativa, en teoría, de Trump, llegaron ambos a un acuerdo, pero hay mucha tensión mundial, hay mucha tensión mundial. Y hay una tensión mundial en un cambio que tiene dos ejes fundamentales. El cambio de los regímenes democráticos en regímenes de democracia y liberal, digamos dictadores, y un cambio en el concepto de libre mercado. Y es muy importante comprender eso. Nosotros, los que vivimos el TLC, el Tratado de Libre Comercio en los 90 y la apertura comercial, pensamos que por definición y en automático el libre comercio es bueno. Bueno, hay quien no dice, no, no es lo mejor, nos ha afectado mucho. Un ejemplo, pues es Trump y los Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas figuras
donde dicen la apertura comercial, pues también transforma nuestra cultura y nos está afectando. Hay que cerrarnos. Obviamente estamos hablando también de temas de migración, o sea, de temas políticos. Eso ha ocasionado que los últimos 10 años, en esta guerra comercial, el comercio global vaya disminuyendo gradualmente, poco a poco, poco a poco. Entonces, hay más gente que pierde recursos, que pierde capacidades. Eso afecta a México. ¿Por qué? Porque somos un país netamente exportador. Comerciamos con el mundo, importamos y exportamos. Entonces, esta democracia en apuros, esta guerra comercial nos genera un severo problema. No hemos desarrollado otros ejes de poder económico que hay. Por ejemplo, si nosotros vamos y volteamos a América Latina, Brasil, Perú, el Ecuador, Argentina, tienen una penetración económica y un comercio creciente con China. México no lo tiene, no lo construimos. Importamos muchos vehículos, nos los están regalando prácticamente a México porque necesitan sacar su producción, no tienen consumo allá en China ahora, tienen un problema severo demográfico, pero cuando empezó esta estrategia de China, lleva muchos años, ¿no? La de Belt and Road se llama, que es el cinturón y digamos, caminos donde prestaban recursos para hacer rutas de ferrocarril y comerciar la nueva ruta de la seda a través de préstamos. Cuando se hizo con México un acuerdo, al otro día o a la semana llegó Obama, hizo una cumbre en Toluca, se acordarán, al principio del sexenio de Peña Nieto, y canceló esa posibilidad. Y México ha sido cuidadoso de mantener una relación con mano izquierda y medio lejana y a veces medio cercana con China, precisamente porque Estados Unidos lo ve como una amenaza. Llevamos 10 años, estos 10 años de guerra comercial. Y no hemos podido establecer otros ejes de relación económica. El comercio que tiene Arabia con Europa es gigantesco. El comercio que tiene Irán en ese eje con Rusia y con otros países es inmenso. Asia es el nuevo lugar donde se comercia más. O sea, digamos, también hay que contextualizar, aunque nosotros estamos en una relación con Estados Unidos, el mundo sigue avanzando y sigue creciendo muchísimo, muchísimo, económicamente hablando. Entonces, pues hay un aumento de barreras comerciales, hay cancelación de nuevos tratados de libre comercio, hay presiones políticas contra el dólar y el yuan chino. Hoy, todos hemos escuchado, oye, se van a reunir los BRICS para sacar una nueva moneda. El yuan no es confiable, todavía no existe alguna moneda, el euro no tiene la fortaleza y Europa hoy no tiene la fortaleza para sustituir al dólar como moneda fundamental. El dólar seguirá siendo un tiempo esa moneda principal, pero con presiones, con presiones. Un ejemplo es ahora ante las crisis, el dólar está bajando. Es decir, las personas ya no están recurriendo al dólar como moneda segura, están recurriendo a sus propias monedas. Una es el peso, que es una moneda que comercia, que puede comerciarse muy bien en el mundo, ¿no? O sea, hay una disminución de comercio internacional. O sea, hay problemas severos de cambio climático. No es el tema, pero la afectación económica en el cambio climático se ha incrementado geométricamente. Es decir, el número de problemas climáticos, de tragedias climáticas, año con año, se duplica. México no es la excepción. Cada año hay más sequías, cada año hay más inundaciones, cada año hay más pérdidas económicas y de vidas por lo mismo. Cuando, pues, en el caso de México, el gobierno ha cancelado el Fondo de Desastres Naturales de forma lamentabilísima, porque pues hay menor producción agrícola, hay mayor demanda de etanol, hay mayor incremento de precios de alimentos básicos y procesados precisamente por este cambio climático que genera una inflación global terrible, ¿no? Y bueno, todo esto genera tensiones sociales y en el mundo. Y bueno, pues el acuerdo global finalmente con panorama internacional cambió para siempre. ¿Cuál es el acuerdo global? ¿A qué nos referimos? A que acabando la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos eh, diseñó, junto con los que ganaron, ¿no? Junto con Francia, con Inglaterra, un acuerdo donde precisamente iba a ser el dólar, la moneda estable,
donde Estados Unidos iba a proveer seguridad, por eso tiene bases en todos esos lugares, y que durante la Guerra Fría, el equilibrio que tuvieron tanto Estados Unidos como Rusia permitió sobrellevar, salvo algunos momentos en los 60s y 70s de tensión política, una paz. Cuando sucede el unilateralismo, que cae el muro de Berlín en los 90s, 89-90, y se queda Estados Unidos como una máxima potencia, hay una expansión de la democracia, hay una expansión del libre comercio, hay una expansión que llega a su culmen en 2008, pero con la crisis de, mundial del 2008, ese acuerdo empieza a resquebrajarse. Hoy ese acuerdo con la llegada de Trump está prácticamente deshecho. Es decir, la OTAN, los países de Europa se van a rascar con sus propias uñas. Muy importante, uno cuando obras son amores, ¿no? Obras son amores, no buenas razones. Entonces, donde está el dinero es donde es lo que importa. Estados Unidos, Europa ha empezado a destinar más recursos a armarse, a tener recursos para protegerse de una posible guerra. Pero también lo está haciendo Arabia y también lo está haciendo Rusia, obviamente, y también lo está haciendo Estados Unidos por su cuenta. Entonces, estamos en un mundo cuyo acuerdo global ha cambiado. No va a regresar a ser lo mismo. Y en eso, México está en la misma circunstancia. El acuerdo que tenía adentro, su régimen ha cambiado y la relación con Estados Unidos ha cambiado y la relación con el sur ha cambiado. Ahora sí que estamos solos y tenemos que construir con mucha inteligencia. La que sigue, por favor. En esta situación, nosotros nos encontramos en un momento terrible de crecimiento económico. Estas son las cifras desestacionalizadas al 2025, donde estamos entrando en una posible, digamos, recesión. Tenemos pensado, estimado crecer 0.20%. Estados Unidos es el segundo trimestre donde refleja un incremento en los seguros de desempleo, es decir, cuando me corren de mi empresa, yo voy con el gobierno y me da un seguro de desempleo. Bueno, se han incrementado esas cifras. Y si podemos observar la estacionalidad, el crecimiento de los últimos promedio del 98 al 2018 es un crecimiento promedio de 2.5%. El promedio de crecimiento desde López Obrador hasta ahora con la señora Sheinbaum es de 0.5%, 0.2, 0.3%, o sea, es muy mediocre. Tiene que ver la pandemia, pero tiene que también ver el cambio de régimen. Este régimen estatista ahuyenta las inversiones. Un ejemplo es lo del aeropuerto, ¿no? Oye, un ejemplo es lo de la cervecería acá en Tijuana, en Baja California, en donde bueno, hay una disminución de las inversiones privadas y eso es muy grave, ¿no? Porque México se mueve con base en inversiones privadas, se mueve con base en transferencias económicas, en este caso de nuestros paisanos de Estados Unidos a México, y se mueve con base en deuda. Ese es nuestro modelo de crecimiento. Y eso nos da el 2.5% bajo el esquema comercial de libre comercio que tenemos, ¿no? Eso es lo que nos daba, pero eso se está acabando. Entonces, se ha disminuido nuestra base de crecimiento. La que sigue, por favor. Para darnos una idea de cuál es la transformación que tuvo México, el Tratado de Libre Comercio se firma en el 93 y vean el crecimiento que hubo. Es decir, obviamente cuando vemos la línea negra, completamente negra, es las exportaciones totales de México y luego las punteadas es a Estados Unidos. Por por muchos años, la economía mexicana caminó de forma idéntica a la estadounidense, hasta, inclusive, por 6 años caminó 3 puntos arribita del PIB gringo, ¿no? Se movía muy bien. Eso ya se desacopló, ya no caminamos igual. Un ejemplo son el sexenio de López Obrador. Estados Unidos creció al 2.5, al 3, al 4% y nosotros no crecimos.
se desacopló esa relación. Y ese es un problema severo por una razón importante. México, cuando decimos que México es un país netamente exportador, es que de lo que produce, cerca del 70% de todo lo que produce es para exportar. Y de ese 70%, alrededor del 75% es a Estados Unidos. Entonces, como entenderán, nos peleamos con Estados Unidos. Y bueno, y eso genera un cuarto de los, o sea, el 25% de los trabajos remunerados en México. O sea, es impresionante. Si genera el 25% de los trabajos, genera cerca del 30% del ingreso de las familias, o del 30% de todas las familias en México. Es impresionante la atracción económica que tiene esa situación. Y vamos a entrar en revisión del Tratado de Libre Comercio el siguiente año. Y bueno, con un presidente estadounidense que es bastante bully y que nos está a cada rato golpeando. La que sigue, por favor. Eh, Vamos a ver algunas gráficas brevemente. Ese es el índice de apertura comercial, ¿no? Fue creciendo. Aquí está el salto, la entrada del Telecan. La primera línea roja es la entrada al GATT. El GATT al cual se entra en el 85 con el presidente de la Madrid, eh, que era la OMC de esa época. Después en el 93, la entrada al Tratado de Libre Comercio, vean el crecimiento. La entrada de China a la OMC nos pegó muchísimo. China se convirtió en el principal exportador y ahora la crisis financiera de 2009 nos dio un nuevo levantón. Nuestro índice de crecimiento de apertura comercial es muy alto en bienes y servicios. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Esta es lo mismo, pero ejemplificado, explicado, ¿no? ¿Por qué ganamos, perdemos competitividad en el mercado? Por ejemplo, vamos a empezar de 2000 a 2004, el cambio estructural, la desaceleración de Estados Unidos y la entrada de China nos disminuyó bastante, no nos permitió crecer tanto en la apertura comercial. Sin embargo, hubo algo que se comprendió de 2004 a 2008, que era profundizar en las reformas, lo cual no lo pudo hacer el PAN, pero lo hizo Peña. ¿En qué reformas? En la energética. Bueno, ¿y por qué eran importantes? Porque para tener más penetración comercial, que hubiera más empresas que estuvieran dispuestas a invertir en México, necesitaban garantías como la energía, que hubiera energía. Si no hay energía en tu pueblo, pues yo no voy a poner mi planta ahí. Y posterior, si no hay energía limpia, menos. Por eso, con las decisiones de López Obrador en 2018 de no ir hacia la energía limpia y no invertir o echar para atrás la reforma energética de Peña, pues dejaron de venir muchas inversiones. Se anunciaban, oye, llegó tal inversión, no llegó, se reinvirtió, la empresa que ya estaba aquí reinvirtió lo que ganaba, pues tiene que seguir reinvirtiendo, si no va a cerrar la planta. Pero no hubo nuevas inversiones. Principalmente fue por eso. La que sigue, por favor. México muy abierto al comercio exterior, ya lo platicamos, 73% de su PIB en 2023. Depende en gran medida de las relaciones comerciales con Estados Unidos, representa más de 3/4 de las exportaciones del país. Para poderlo, digamos, analizar, oye, pues ¿a quién más le importamos? Pues a Canadá, el 3%, a China, el 1.5%, o sea, muy poquito. A Alemania el 1.5, a Brasil el 0.7, a Japón el 0.6. Fíjense, esto es desde 2000 que decimos, necesitamos diversificar, no depender solo de Estados Unidos. Lo que pasa es que construir una relación comercial requiere tiempo y esfuerzo. Y, por ejemplo, Texas, que tiene el tamaño de la economía de México, un poco más grande ahora,
Texas, conjuntamente con Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, es una sola región. O sea, digamos, la vinculación económica es tal que es imposible separar, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio, los bienes que se producen, porque van y vienen varias veces, un vehículo o cualquier tema manufacturero. Sucede lo mismo con Arizona y Sonora. Sucede lo mismo con Nuevo México, Chihuahua y Texas. Y sucede lo mismo con Baja California y Baja California, Estados Unidos. Inclusive hay asociaciones de ciudades, porque las inversiones no llegan a un país, llegan a una ciudad en concreto. Entonces, todo el tema fronterizo es muy poderoso y muy fuerte en México y vale la pena analizarlo, ¿no? Eh, bueno, el que sigue, por favor. Eh, ya hablamos del tema internacional, de la inversión extranjera directa, que proviene el 44% de Estados Unidos. Casi un cuarto de la población ocupada en México responde al sector asociado con la integración comercial. Las remesas, el 96% de las remesas que reciben los hogares en México provienen de Estados Unidos y estamos hablando de 31,000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Muchísimo, muchísimo. Todos los hogares casi todos los hogares de los 3 segmentos o deciles más pobres en México reciben remesas. Entonces, ahora las va a grabar Trump con el 3%. Es poco, pero va a ser daño, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí está un dato de la inversión extranjera directa, como para poder contextualizar. Estados Unidos es el que más, 44%. Alemania el segundo, el 13%. Japón 10%. Canadá, Bélgica. Ni siquiera está China. Ni siquiera está China, ¿no? O sea, las plantas de China no están, las de los vehículos, no están en México, están allá. China es la gran fábrica del mundo, ¿no? Es importante decirlo. La que sigue, por favor. Vamos a otro problema. Las finanzas públicas. No abundé en esto, la verdad es que ya no pude construir más elementos, pero nosotros tenemos un severo problema de finanzas públicas caracterizado por unos ingresos limitados, tenemos una poca capacidad recaudatoria. Nosotros recaudamos como proporción del PIB alrededor del 20% del PIB. De ese 5% es petróleo. Antes era más, estábamos más petrolizados. Los países miembros de la OCDE recaudan promedio 32%. Entonces, recaudamos poco y dos, gastamos más de lo que ganamos. Nosotros sabemos que en el gobierno pues, hay que gastar lo que se tiene, pero si nosotros gastamos más de lo que ingresamos, por mucho tiempo vamos a tener que endeudarnos y vamos a tener un déficit fiscal que nos va a generar un problema de pagos. Y ahora, ¿el problema cuál es? Que estamos teniendo una erosión en la administración pública donde los funcionarios públicos de carrera pues ya no están, ya los corrieron, donde están los cuates, donde ya no hay recursos para pagarle al policía. Bueno, lo que sucedió hoy es, me da coraje. El famoso Museo de Antropología de la Ciudad de México, ustedes saben, es una maravilla mundial, recibió el premio Príncipe de Asturias. Hoy, este año, lo acaba de recibir. El museo está cerrado. El museo está cerrado porque no tiene recursos para pagar personal de seguridad de los tesoros de nuestro país. A ese grado estamos. La realidad de los municipios, que esencialmente funcionan con recursos federales, o el 70%, 80% de sus recursos provienen de la federación, es igual, es terrible, no hay para pagar policías. No hay para... Entonces, sí hay para pagar, pero también se va a acabar el gasto asistencial. El programa Jóvenes Sembrando el Futuro, que hay mucha corrupción, las pensiones para los abuelos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un déficit terrible. Hoy bueno, cerró el ejercicio 24 con el 5.9%. Obligadamente en 2025 tiene que disminuir a 3.5%. ¿Qué pasa si tú
de pronto gastas mucho más de lo que tienes de forma permanente. El banco ya no te va a prestar o te va a prestar a una tasa muy alta. ¿Cómo se manifiesta eso? En las calificaciones, en los países en las calificaciones. Hay calificadoras que le dan al país la calificación A. Oye, ¿qué quiere decir? Que sí paga sus deudas sin problema, no tiene problemas económicos para pagarlas. Nosotros ya estamos en B menos. Pemex ya perdió la calificación. Si nos quitan la calificación, entonces nos vamos a ver en un severo problema porque estamos pagando tasas altísimas. Estamos pagando tasas del 8.5% y Banco de México quiere seguir bajando. Va a ser insostenible eso. Eso genera una depreciación del peso y que las consecuencias que pueda haber. Entonces, este gobierno, en este sexenio, tiene que controlar su déficit fiscal, es decir, gastar menos. Y cuando tú tienes un gasto asistencial creciente y demandante con una clientela política, es muy complicado hacerlo. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los requerimientos históricos del saldo de la deuda, es el término que le da la Secretaría, saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, se llama, es lo que históricamente Hacienda, digamos, registra como la necesidad de deuda, lo que tienen que pagar, y ha llegado al 52%, en 2026 va a llegar al 52.3%. Oye, ¿eso es mucho o es poco? Pues como todo es relativo, ¿no? Oye, yo tengo 1,000 pesos de deuda, ¿es mucho o es poco? Pues para el DIM es muy poquito, para mí es mucho. ¿De qué depende? De lo que ganas. Pero como México es un país que recauda poco, tenemos poca panza para la deuda, podemos conseguir poca deuda. No nos podemos endeudar mucho. Nuestro límite, nuestro techo de deuda, 55% del PIB. Estados Unidos tiene el 120, España tiene el 120, Japón tiene el 130, 140, Grecia llegó al 150 y se le desató una crisis tremenda. Nosotros, después del 55, 56%, tenemos problemas para pagar. Entonces, todos esos son problemas de finanzas públicas. Ya hablamos de un poco del comercio exterior y de la economía real que se está empezando a desacelerar acentuadamente, particularmente en la industria de la construcción, que lleva todo el sexenio detenido desde la pandemia de forma terrible. La industria manufacturera es la que nos saca adelante porque es exportadora. La industria del turismo, que también es un eje muy importante, ha venido disminuyendo porque tenemos un severo problema de seguridad. Entonces empiezan a viajar menos a México. La que sigue, por favor. Y eso, pues también afecta, ¿no? Aquí está el tema de las remesas. Entre enero y junio de cada año estamos en 31,000 millones de dólares, lo cual es una brutalidad. ¿De qué recibe México más dinero? Del exterior, que ayuda a las familias. Remesas, turismo, petróleo. Ahora ya es en ese orden. Sin embargo, pues va a empezar tal vez a recibir menos remesas porque Estados Unidos también se está desacelerando económicamente. Y dos, por el 3% que se va a poner de impuesto, ¿no? A las remesas a México. Entonces, bueno, pues todo eso va a afectar. La que sigue, por favor. Pues ya no hay, pero, perdón, yo tenía una por aquí, que es una última estimación de lo que esperamos crezca México hacia el final de este año. O sea, tenemos un crecimiento estimado del 0.20%. Hay quien dice que ya estamos en recesión, pero 0.20% cuando el país está creciendo al 1 punto algo por ciento, pues es perder, nos estamos yendo al pasado. Hay una posible recesión desde el segundo semestre, es decir, acabando este semestre hay una posible recesión económica. Tenemos una inflación medianamente controlada, no llegamos al 3 o 2.5 deseable, estamos en el 3.9. Hay una crisis de finanzas públicas naturalmente no reconocida por el gobierno. Tenemos un problema en Pemex y en el petróleo. Es una empresa que extrae mucho dinero del erario público, no gana, para decirlo de una forma más comprensiva. Imagínense que tenemos un negocio donde vendemos tortas. Y las tortas las vendemos a 10 pesos cada una, pero nos cuestan 12.
por cada torta que vendemos, perdemos 2 pesos. Bueno, cada barril que nosotros extraemos de Pemex nos cuesta más de lo que ganamos al venderlo. Esa es un poco la relación. Entonces, la idea de sacar más petróleo que sacó López Obrador, pues no era buena, pero además todo el mundo lo sabía, es tremendo. Y bueno, ahora el siguiente año empieza ahora anunció Trump el 50% de arancel, del 25 al 50% en aluminio. Es igual, o sea, este hombre no es tonto. Lo mete para empezar a negociar desde ahorita el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, México, Canadá. Es en ese contexto, ¿no? Yo espero que no lo haga porque además se da un balazo en el pie, pues Estados Unidos consume el aluminio de varios lados, etcétera. Y por último, comentar algo que sí es muy importante decirlo, el incremento en los sueldos y salarios de finales del sexenio de Peña Nieto y el incremento que tuvo López Obrador en los salarios sí impactó de forma positiva. Hay un incremento real en la economía real para los empleados formales. Es decir, sí se han visto beneficiados. Y la transferencia de recursos de manera asistencial, 3,000, 2,000, 6,000 pesos en un bimestre, en una familia donde 3 reciben, sí ha sido una diferencia. Sin embargo, eso está costando que no haya una transferencia de tecnología, de recursos en la industria mexicana que se está rezagando, porque estamos en una revolución tecnológica. Nuestra nueva industria, la nueva industria que estamos viviendo, es una industria inteligente, ¿no? Digital, estamos en ese mundo. Y los estudiantes en México, o nuestra primera línea de estudio, no se está asimilando a esa capacidad tecnológica necesaria. Y ese va a ser un problema de futuro también, porque no van a encontrar empleo, ¿no? Entonces, si no hay empleo, pues no van a venir a producir aquí. O si vienen, van a contratar gente que venga de Guatemala, o de El Salvador, o de otros perfiles, ¿no? Es importante decirlo. Y esto es resultado también de la reforma educativa. Total que estamos en un problema y tenemos que tomar el futuro en nuestras manos y cambiar la situación política de México. Y miren, con esto es muy interesante. Estamos en un dilema verdaderamente complicado. Con esto quiero concluir. Estos amigos llegaron para quedarse. No se van a ir por la buena ni en el corto plazo. Yo con esto no estoy llamando a un levantamiento. No, por supuesto que no. Lo que estoy tratando de hacer notar es que hay que ver de frente con seriedad y realismo que tenemos que trabajar fuertemente por cuidar lo que tenemos, por cuidar el régimen, que no sea un régimen dictatorial, tiránico, comunista, sino que permita la participación de la libre empresa organizada. Y para eso hay que defenderla. Para eso hay que participar en las cámaras. Para eso hay que hacerse notar de forma inteligente, de forma capaz. 2, ahora el domingo yo noté una gran confusión. ¿Vamos a votar? ¿No vamos a votar? No, no vamos a votar, que es hacerle el caldo gordo. No, híjole, pues sí, pero ya estamos en este régimen. Déjenme lo pongo de esta manera. En los 50, pues vivíamos en un régimen también autoritario. Y sabíamos que iba a ganar el PRI. Pues había que ir a votar, había que construir ciudadanía. Por eso este ejercicio, Rafa, Jorge, pues muchas felicidades. Hay que replicarlo, hay que conquistar almas, hay que llamar a ese sentido patriótico, inteligente de participación, porque no va a haber otra. Entonces, pues me parece que, disculpen que acabe yo llamando a esto, no es que no sea esperanzador lo que digo, o falto de esperanza, es quizá realista, pero hay que luchar, hay que trabajar, hay que construir acuerdos, hay que hacer una defensa holgada, sobria, inteligente,
clara, determinada de la libre empresa, ¿no? Y prepararnos seriamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería compartir con ustedes ante la invitación que me han hecho y quedo pues abierto a sus preguntas, comentarios, eh, quejas, lo que ustedes gusten. No, pues muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Muy, gracias. digo, como siempre, muy claro. Digo, explicas altas finanzas de una manera muy simple, así como la cuestión esa de las tortas de 10 pesos y que las vendo que cuestan 2 y las vendo a 10, pues es muy claro de entender, ¿no? Yo creo que eso es muy Eso pasaba valioso. con el petróleo, sí. El, empezamos con las preguntas y diríamos que seguimos con el mismo mecanismo de poner la manita ahí en las reacciones. Si tienen alguna pregunta, yo empiezo con una de Facebook en lo que se animan a preguntar, que la hace Sara Antonieta Funes Díaz, que dice, es muy interesante, ¿no? Depende más de Estados Unidos que de la política, dice, dependemos más de Estados Unidos que de la política económica mexicana. Es una gran pregunta y que hay que contextualizarla en el sentido, en dos sentidos. Uno es, se ha hablado mucho de soberanía, ¿no? O sea, la izquierda particularmente le gusta hablar de que somos soberanos y que nosotros decidimos sobre lo que queremos, qué bien. Esa palabra, soberano, es la capacidad de autodeterminarse, ¿no? Es decir, que yo decido lo que hago. Bueno, pues tiene muchos años, particularmente con la apertura comercial, donde esa soberanía, por razones políticas y comerciales, queda limitada. Entonces, en una alta medida, dependemos de Estados Unidos. Sí, hay que reconocerlo. Cuando decimos que el 25% de los empleos están vinculados a la industria exportadora y que lo que produce México, de todo lo que produce México, el cerca del 79% es para exportar y de ese 75% es Estados Unidos. Sí, sí, el mayor contrapeso hoy lo estamos viendo en materia, al menos de seguridad, pues es Estados Unidos y particularmente el güero Donald Trump, ¿no? Estamos viendo cómo exige, cómo dice, cómo amenaza. No, no se descarta que en algún momento se les antoje hacer una operación muy de bisturí, así que manden drones a acabar con un laboratorio en Sinaloa. Muchos le aplaudirán. Yo en lo personal no, pero pues algo tiene que hacer el gobierno, pero sí dependemos en gran medida de Estados Unidos, más de la política económica que México decida tomar. Es más, la decide tomar, lo que ha decidido tomar Claudia Sheinbaum y López Obrador fue por Estados Unidos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría aprovechar para, primero, extender la felicitación. De verdad, siempre tus intervenciones son muy ilustrativas. Gracias. Este, sobre todo porque marcan, me interesa mucho el contexto que le pones al tema, porque lo que sucede en este momento, en este caso en el ámbito económico, pues tiene una explicación contextual que no se reduce solamente a decisiones de finanzas o de economía, sino que tiene que ver con la política y con lo que sucedió y va a ir sucediendo y estamos viviendo, ¿no? A mí me llama la atención una expresión que manejaste que me gustó mucho, que dices, es que la revolución pues nunca terminó, o sea, nunca tuvo, nunca tuvo aquí terminó, ¿no? Fue la revolución institucionalizada después. Pero podríamos decir entonces que bajo ese esquema, cuando llega López Obrador ya al poder de la presidencia de la República, él mismo lo dice, o sea, esta es una cuarta. O sea, tratando de hacer una ruptura precisamente con esa continuidad, sin denostarla en el sentido de decir que esa no fue una revolución, vamos a utilizar la palabra positiva, pero sin embargo sí marca un antes y un después, si hasta aquí llegó, cosa que ni siquiera los panistas se atrevieron a decir. En su momento ni Fox ni Calderón marcaron una línea, decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó esa revolución. Ni siquiera ellos lo hicieron.
Y entonces nos enfrentamos a un nuevo régimen que yo creo que en su caracterización, y me parece que se dice solamente de manera muy marginal, pero no se analiza a fondo, no es un régimen, sí es un régimen autoritario, como lo fue el régimen priista, pero no es igual. Es más, yo diría que se le parece poco. Ok. Sí, en cuanto a que es autoritario, en cuanto a que imponen, sí, como lo hacen todos los gobiernos autoritarios. Pero estos dos gobiernos, estos dos gobiernos, el de López y más, yo creo con Sheinbaum, más bien yo los he caracterizado como gobiernos que responden a esta ideología de masas, la ideología marxista de masas, en la que no son un partido estructurado como lo fue el PRI. Lo vimos este domingo. O sea, si hubiese sido eso que decían, bueno, pues hubieran sacado a todos los millones que votaron por Sheinbaum y no los pudieron sacar, porque no Ujú. tienen esa estructura. Ese es un movimiento de masas. Y a mí me da un poco de temor eso, porque es un poco como sucede con China. No igual, nada es igual, simplemente es análogo. Y a mí me daría un poco de temor el hecho de que un régimen de esta naturaleza, así un movimiento de masas, que es autoritario, pero que lograra mantener los equilibrios económicos, y si tú quieres un crecimiento pequeño como el que acabas tú de señalar, pero que lo sostenga, que más o menos podamos seguir haciendo negocios y puedan ir y venir, le dé una continuidad en el tiempo como se lo ha dado a regímenes como el chino, u otros que también han volteado bandera económica, pero que mantienen regímenes autoritarios. Es el caso, por ejemplo, de Vietnam, ¿no? Es otro caso también de regímenes autoritarios que mantienen una dinámica económica de cierta apertura que permite un dinamismo económico, en el caso de China, pues explosivo, pero aquí que se mantuviese una situación económica, vamos a llamarle, no de expansión, no de bombo y de ya, vamos a ser la primera economía del mundo, pero sí, de un punto dos cuando va bien, a la cual hay un poco de recesión estos trimestres porque Estados Unidos bajó, pero en cuanto suba, ahí vamos atrás de ellos poquito a poquito, y eso genere al paso de los años, que estos sistemas se mantengan, ¿no? Se mantengan porque mantienen estos principios, algunos principios de la economía neoliberal, y que les dé vida, y les dé vida y les dé para funcionar mucho más tiempo, ¿no? Sí, yo creo que tienes mucha razón en tu observación y yo creo que lo que ellos buscan. No hay que olvidar algo. Hay una pregunta que ya no escribí, pero que es objeto de mucho estudio. Y es, un régimen democrático y republicano, ¿qué tanto apoya al crecimiento económico en un sistema de libre mercado? Entonces, lo que sabemos es que se requiere libertad, libre empresa, para que haya creatividad ciudadana. Un ejemplo, México creció con lo que se llama, México en el régimen priista, con lo que se llama capitalismo de compadrazgo. Es decir, los cuates de los gobernantes se hicieron millonarios. El sexenio de Alemán, ¿no? Y Alemán Magnani y los Televisa, hay un contubernio. Cuando se abre el Tratado de Libre Comercio y que hay un cambio de régimen, nacieron muchos empresarios nuevos en México, muy creativos. Es de llamar la atención el número de empresas. O sea, 5 millones de empresas hay en México. O quizá ya ahora menos por la pandemia, pero llegó a haber 5. Pero del tratado al 2018, o sea, del tratado eran 500,000. Al 2018 eran 5 millones de empresas. Impresionante. O sea, tiene que ver, es cómo crece la plantita. Ahora, China es un ejemplo porque permitió ese crecimiento, pero está siendo muy totalitario ahora.
entonces se está desacelerando. Es muy interesante porque además tiene una crisis demográfica brutal. Yo creo que ellos apuestan a eso, a ese serie de crecimientos mediocres. Bueno, si dicen que fue un éxito con 13% votando la elección, cuando crezcamos 0,5% estamos de maravilla. Y si hay para pagarle al elector, pues, el mexicano que tiene en el ADN esa cultura de papá gobierno, de la empresa grande, la democracia es nada más están peleando todos, o sea, no avanza nada, puede durar mucho el problema. Sí, y estamos en el peor de los mundos, donde para estar mejor hay que estar peor, ¿no? O sea, ¿cuándo va a suceder eso? Hijo, pues nos va a ir muy mal a todos, ¿no? Tienes toda la razón. Es una gran reflexión. Por ahí si hay alguna otra pregunta. Si no, yo nada más te haría así de bote pronto rápido un tema que dijiste ahorita, el problema demográfico de China, pero que no solo es de China, es un problema que se presenta en todo el Global. mundo. Europa está ya llegando a su límite, México va para allá, México va corriendo, va a pasos agigantados hacia ese problema. Tú que más o menos has estudiado eh, ¿qué relación ves entre este tema del crecimiento económico y la desaceleración demográfica? Bueno, tienen una gran intimidad, ¿no? Van muy, muy de la mano. En realidad vamos a empezar a presenciar estos inviernos demográficos inicialmente en Europa, como lo has dicho, con desaceleraciones económicas tremendas. Ahora le está pasando a China. Nada más que el problema se magnifica en China porque nadie sabe bien a bien cuántos son, ni ellos. No Pero lo por saben lo que sean contar. 1,300. Sí, es que No les da tiempo de contarte. no les da tiempo de contar, ¿no? Es que manejan la información de forma muy rara. Pero la gente que son 1,200, 1,300 millones, y de pronto, súbitamente, pues, son 100 millones menos. Es insostenible, o sea, por eso va a afectar de manera tan dramática. Hay otros lugares en economías locales donde ya está afectando mucho en Europa, pueblos en España, pueblos en Italia, en Alemania, donde lo que está supliendo eso es la migración, pero a un costo político y tensión social muy alta, como estamos viendo. México tendría que hacer algo, porque sí es, efectivamente, le llaman el tsunami de plata, lo que está empezando a suceder en el mundo, y se desacelera todo. Por ejemplo, la Ciudad de México empieza a cerrar aceleradamente escuelas, ya no hay niños, ¿no? Que le, Oye, hay un exceso de oferta de casas y de departamentos. Bueno, no es el caso porque hay poca, pero eso va a pasar, ¿no? En ciertas ciudades. Entonces sí está íntimamente ligado el tema. Y la Ciudad de México para el año 2070 va a tener 6 millones de habitantes nada más. Híjole, pues sí, es tremendo, ¿no? Tremendo. Y por supuesto eso implicará que dejará de ser pues la entidad número uno en desarrollo económico, ¿no? Como lo es ahorita. Sí, el cambio, digamos, se va a migrar a otro lado, ¿no? El crecimiento. Es- Querétaro, sin embargo, va a pasar de 2 a 3 millones. La zona del eje del Bajío se va a convertir pronto en el mayor eje promotor de México y va a empezar a competir mucho con esta región que es Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, mucho vinculada al comercio con Texas, ¿no? Con los Estados Unidos. Sí. Sí, Sí, pero sí, van a cambiar los parámetros y vamos a ver un mundo muy cambiante ahora. A que yo creo que hay que pedirle mucho a Dios porque sí están pasando cosas en el mundo muy inéditas, para nuestra generación al menos, ¿no? sí, así es, así es. Pues no sé si hay alguna otra pregunta aquí entre los participantes de la sala de Zoom o en el Facebook. A ver, vamos a echar aquí un vistazo rápidamente al Facebook. Creo que no tenemos en el Facebook más preguntas. Yo,
Jorge, si por ahí tienes tú algo. Y bueno, a mí me gustaría remarcar, ¿no? Lo que hemos platicado de la cuestión de la maestría en doctrina social, el OVAC. Está por empezar, si quieres ahorita, Rafa, nos puedes dar los datos más exactos. De hecho, Rafa está ahí ahorita terminando una materia. Y lo curioso que nos decías, muy que es muy recalcado por la doctrina social, es que tenemos que participar, ¿no? O sea, digo, lo que nos está diciendo ahorita de que es un mundo inédito, pues es como un cambio de época, lo que se ha estado hablando, ¿no? Que hay un cambio de época, hay una revolución tecnológica, una revolución en las cuestiones de las demográficas, de migraciones, pero la doctrina es firme, ¿no? ¿Sabes qué? Es que para ese tipo de situaciones hay que participar, hay que estar activo, hay que ser solidario, hay que ser subsidiario. Entonces, la doctrina social nos pone da una serie de lineamientos, de propuestas que pueden ayudar a la gente a actuar. Los invitamos a inscribirse a la maestría. Es una maestría que es ejecutiva, o sea, no hay que asistir a clases. Las clases se dan los sábados, pero si no asistes no pasa nada, te queda la grabación y tienes asesoría personalizada con maestros de muy alta calidad que te van a dar orientación en este tipo de situaciones, ¿no? De tener criterio, sobre todo criterio de decisión y de acción. Entonces, algo que yo quería decir, a mí me llamó mucho la atención lo que tú dijiste, o sea, yo creo que no es para desanimarnos, ¿no? Sino más bien como ponernos las pilas, ¿no? Que sabes que pues no puedes estar así nada más eh, viendo cómo pasan las cosas y no hacer nada, ¿no? La misma doctrina del magisterio nos dice con toda claridad que tenemos la obligación de participar y nos da lineamientos muy claros de cómo hacerlo. Entonces, Rafa, si quieres invitar a la maestría, por favor. Sí, pues reiterar que la verdad es que es una maestría muy, pues se armó con mucha pasión. Y la verdad es que los expositores y los profesores son de alto nivel. Entre otros, pues está Montserrat, que nos da la clase de ética, la verdad, de las mejorcitas. Este, y otros profesores, pues también de gran nivel, como el mismo Jorge, que también da una de las clases por ahí, le echa muchas ganas. Y además muy accesible. Es muy accesible en cuanto a los costos. De verdad, muy difícilmente van a encontrar costos como los que tiene la maestría y obtienen su REBOE, o sea, su reconocimiento de validez oficial. O sea, son estudios reconocidos. Jorge, su servidor, ya tenemos nuestro título y nuestro REBOE oficial de la maestría. Entonces, ¿Cuánto ojalá dura? sea. Perdón, ¿Cuánto dos dura? años, dos 12. años. 2 años. 2 años son los que dura la maestría. Y también para los que son de la propia UBAC, pues por supuesto les sirve para obtener su título de licenciatura. Y si están en otra escuela, pues es cosa de que vean ahí con sus servicios escolares para ver si también puede funcionar como proceso de titulación, para que se animen. Todavía estamos a tiempo. Empezamos el siguiente semestre a finales de agosto. Entonces, estamos a muy buen tiempo de que se inscriban. Inscríbanse ahorita para que igual el costo se vaya distribuyendo de aquí a que comenzamos. Y pues los esperamos, ojalá y se animen. Y pues seguimos por aquí a la orden y atendiendo. Y reiterar el agradecimiento a Moisés que se tomó el darnos un poco de su tiempo y de su valioso conocimiento, experiencia y perspectivas para ilustrarnos sobre este tema tan árido como es el de la economía, y creo que nos ha ilustrado de manera muy brillante sobre este asunto. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias por apoyarnos. Y seguimos aquí todos los jueves a las 8 de la noche, Diálogos que Transforman, viendo diferentes temas relacionados con problemas sociales, problemas políticos, desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia. Pues estamos para servir. Muchas gracias, Moisés. Gracias, Jorge. No Gracias, sé al si. contrario, muy amables y felicidades por el esfuerzo que hacen siempre. Gracias. Gracias, muy. Un Gracias. gusto verlos. Buenas noches.
Buenas noches. Bye. Bueno, si no hay más, gracias a todos y nos vemos la próxima semana.